Para poder tener un avivamiento personal, But in order to have a personal revival, no solo tenemos que humillarnos, we don't only have to humble ourselves, pero tenemos que buscar el rostro de but Dios. we have to seek the face of God. Para mí For personalmente, me personally, yo creo que hay una diferencia entre orar I think there's a difference between praying y buscar el rostro de Dios. and seeking the face of God. Yo quería el don de lengua I wanted the gift of tongues, y yo buscaba al Señor y me metía en oración y en ayuno and I would go in prayer and fast porque yo quería ese don. because I wanted that gift. Y los dones de Dios son buenos, And the gifts of God are good, pero Dios me tuvo que dar a entender but God had to help me understand que más importante que los dones that more important than the gifts son los frutos del Espíritu. is the fruits of the Spirit. Y yo pasé por un proceso And I went through a process a donde por más que yo pedía por el don de lengua, where even the more I asked for the gift of tongues, Dios permitió que pasaran años antes de yo recibir el don de God lengua. allowed years to go by before I got that gift. Porque yo lo estaba buscando por el beneficio de ese don. Because I was seeking Him for the benefit of that gift. Dios tuvo que cambiar mi corazón God had to change my heart para yo entender que más importante es el fruto del Espíritu so that I can understand it is more important to have the fruits of the que Spirit los dones del than the Espíritu. gifts of the Spirit. Amen. Amen. Es un privilegio It's a traer la privilege palabra de Dios. To be able to bring the word of God. Y estoy, aunque estoy bien animada, a la misma vez estoy un poco nerviosa. And even though I'm very excited, I'm a little bit nervous Porque el tema de hoy es bien importante para el corazón de Dios. because the topic of today is very important to the Y heart yo of quiero God. asegurarme que yo pueda comunicar el corazón de Dios con excelencia en este día. And I want to make sure that I can be able to communicate the heart of God with excellency today. Amén. Hemos estado en nuestro 21 día de ayuno. We've been in our 21-day fast. Como el pastor dijo, estamos formando una fundación Like the pastor said, we are making a o un foundation, fundamento, mejor dicho, or a foundation para poder crecer espiritualmente y poder acercarnos más a nuestro Dios. so that we can be able to grow spiritually and get closer to our God. Hemos estado aprendiendo de los 3 diferentes elementos We have been learning about the 3 different elements para poder tener un avivamiento personal en nuestras so vidas. that we can have a personal revival in our lives. Entonces hoy continuaremos con el segundo So elemento. today we will continue with the second element. Y el segundo elemento es And the second element is buscando el rostro de Dios, seeking the face of God, buscando la presencia de Dios. seeking the presence of God. El pastor predicó la primera semana The pastor preached the first week que según Segunda de Crónicas capítulo 7, that according to 2 Chronicles chapter 7, esos 3 elementos nos ayudarán a tener, si tomamos esos pasos, esos 3 elementos nos ayudarán a tener un encuentro personal, un avivamiento personal that con these Dios. 3 elements will be able to have us experience a personal revival with God. Y es por eso que, como mencioné, hoy vamos a profundizar And that's why I mentioned that today we're going to get deep in. cómo podemos buscar el rostro de Dios. How can we look or seek the face of God? Y el tema que vamos a estar desarrollando, o el versículo bíblico que vamos a estar desarrollando, And the topic and the biblical verse that we're going to be looking into today es Jeremías capítulo 29, is Jeremiah chapter 29, versículo 13. verse 13. Le voy a pedir que estemos de pie I'm going to ask if we can please be on our feet en reverencia a la palabra de in Dios. reverence to the word of the Lord. Si no tienen su Biblia, nos pueden seguir en la pantalla. If you don't have your Bible, you can follow us on the screen. Jeremías capítulo 29, Jeremiah chapter 29, versículo 13. verse 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word of God is in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Amén. Vamos a orar. And let us pray. Padre, te adoramos, Señor. Te exaltamos, mi Dios. Te damos la gloria y la honra, mi Dios, porque solo tú te la mereces, Señor. Padre, sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia, mi Dios.
Padre, ahora yo me presento y presento a Chelsea, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tú nos uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Que tú nos des unción, Padre, autoridad, mi Dios, sabiduría y amor, Padre, para poder predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú abra nuestro corazón, Padre, para poder recibir, Señor, la palabra del día de hoy, Padre. Pero no solamente recibirla, Señor, pero ser hacedores de ella, Padre. Poder poner en práctica tu palabra, Señor, que es lo que marca la diferencia en nuestras vidas, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. You can be seated. So, en el capítulo 29, So in chapter 29, cuando Jesús le dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. when Jesus told them, and you will seek me and you will find me when you search for me with all your ¿Qué heart. estaba pasando en este pasaje? What was happening in this passage? Lo que estaba sucediendo en el capítulo 29 de Jeremías What was happening in the chapter 29 of Jeremiah es que Dios estaba usando al profeta Jeremías. is that God was using the prophet Jeremiah. Tenía tiempo usando al profeta Jeremías, He had time using the prophet Jeremiah, avisándole al pueblo warning the people que se arrepintieran de su pecado. that they would repent from their sins. Ellos estaban desobedeciendo los mandatos de Dios. They were disobeying the commands of God. Y Dios le había anunciado y avisado a través de And God Jeremías had announced and warned them through Jeremiah que iba a traer juicio, that he was going to bring judgment, que iban a ser cautivos por el pueblo de that they Babilonia. were going to be captivated by Babylon. Y como el pueblo no quiso escuchar And how the people did not want to hear la voz de Dios, the voice of God, lo que Jeremías había profetizado what Jeremiah had prophesied, se cumplió. got fulfilled. El pueblo de Israel fue cautivado, The people of Israel were captivated. fueron sacados de Jerusalén They were taken out of Jerusalem y fueron llevados a and they Babilonia. were taken to Babylon. Pero mire qué lindo es Dios. But look how beautiful is God. Él le dijo, van a estar en cautividad He told them, you will be in captivity por 70 años, for 70 years por su desobediencia. because of your disobedience. Porque Dios tenía que disciplinar a su pueblo Because God had to discipline his para people traer su corazón otra vez al to Padre. bring their heart back to the Father. So, cuando Dios disciplina So when God disciplines y trae juicio, and brings judgment, no es para matar, it is not to kill, es para corregir, it's to correct, es para cambiar el corazón it's del to hombre. change the heart of man. Y vemos en el versículo 12 al And we 14 see in verse 12 to 4 de ese mismo 14 capítulo of that same chapter, que dice, mire qué lindo es Dios, aunque Dios le dijo, lo voy a disciplinar look how beautiful is God, that even though God said, I'm going to discipline you, porque quiero voltear su corazón hacia mí because otra I want to vez. return your heart back to me again. Pero mire la promesa que Dios le da al But pueblo. look at the promise that God gives to the people. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo lo escucharé. Then you will call upon me and you will come and pray to me and I will listen to you. Y aquí está el verso clave, And número this is the key 13. text, number 13. Me buscarán y me encontrarán. You would seek me and find me. Muy importante, cuando me busquen de todo corazón. Very important when you search for me with all your heart. Me dejaré hallar de ustedes, I will let myself be found by you, declara el Señor. declares the Lord. Y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones And I will restore your fortunes and gather you from all the nations y de todos los lugares a donde los expulsé. and all the places where I have driven you. Declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Declares the Lord, and I will bring you back to the place from where I sent you into exile. So Dios le hizo la promesa, So God made the promise. vuelvo y les repito, que aunque lo iba a disciplinar, Again, I say, even though he was going to discipline them, Dios le dio la promesa, cuando ustedes me busquen God gave them the promise, when you search for me de todo with corazón, all of your heart, yo le escucharé. I would hear you. Cuando el pueblo de Israel buscare a Dios de todo corazón, When the people of Israel seek God wholeheartedly, Dios le prometió, God promises them, me hallarán you would find me, y los regresaré de donde los saqué, que fue el pueblo de Jerusalén. and I will return you from where I took you out, which was Jerusalem. En estos versículos In these verses, vemos la fidelidad de Dios we see the faithfulness of God. y somos recordados And we are reminded de la respuesta que Dios le dio
of the answer that God gave a Salomón cuando construyó el templo, to Solomon after building the temple, que fue en la primera parte o la primera predicación de esta serie which was the first preaching of the que el series pastor predicó, that pastor preached, donde dice, si mi pueblo se humillare, where it says, and if my people are humbled, sobre cual es invocado mi nombre, on which my name is invoked, y oran y buscan mi rostro, and pray and look for my face, y se vuelven de sus malos and caminos, turn from their evil ways, entonces yo oiré desde los cielos, then I will hear from heaven, perdonaré su I will pecado forgive their sins, y sanaré su and I tierra. would heal their land. Estos versículos nos enseñan These verses teaches us que tenemos que buscar el rostro de Dios that we need to seek the face of God. y que cuando lo buscamos de todo And corazón when we seek Him wholeheartedly, vamos a encontrarlo. we will find Him. Hermano, Brothers and sisters, mire la belleza de Dios. look at the beauty of God. Dios no necesita que nosotros hagamos 20 oraciones, God doesn't need us to do 20 prayers, que nosotros tengamos una agenda completa that we have a whole agenda para Él perdonarnos. for Him to forgive us. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, When we recognize our condition, que va en conexión a la prédica de la semana pasada, that goes in connection to last week's preaching. cuando nos humillamos bajo la mano poderosa del When Señor we humble ourselves before the powerful hand y of cuando God, le buscamos de todo and when corazón, we seek Him wholeheartedly, Dios es hallado. God is found. La palabra dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, The Bible says that when we come near to God, Él se acerca a nosotros. He comes near to us. Y esto me lleva a la primera parte de este mensaje. And this brings me to the first part of this message. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? What is seeking the face of God? Primeramente quiero recordarle First, I would like to remind you que acuérdese que estamos buscando un avivamiento personal. to remember we are seeking a personal Y revival. quiero recordarle lo que el pastor nos dijo. And I would like to remind what the pastor had told us ¿Qué es o qué queremos decir con un avivamiento personal? of what is or what we would like to say when we talk about personal revival. Es experimentar una nueva llenura It is to experience a new fullness y derramamiento del Espíritu Santo en nuestras and vidas. outpouring of the Holy Spirit in our lives. Que Él pueda encender nuestro That He corazón would be able to ignite our hearts en fuego on fire para Jesús, for Jesus, para poder vivir nuestra vida so that we can live our lives según la voluntad de Dios according to the will of God y la palabra de Dios. and the word of God. Para poder tener un avivamiento personal, But in order to have a personal revival, no solo tenemos que humillarnos, we don't only have to humble ourselves, pero tenemos que buscar el rostro de but Dios. we have to seek the face of God. Para mí For personalmente, me personally, yo creo que hay una diferencia entre orar I think there's a difference between praying y buscar el rostro de Dios. and seeking the face of God. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, When we seek the face of God, en el hebreo, en el Antiguo in Testamento, the Hebrew, in the Old Testament, significa buscar la presencia de Dios. it means seeking the presence of God. Es algo intencional. It is something intentional. Cuando nosotros oramos, When we pray, nosotros estamos presentando nuestras peticiones we are presenting our petitions y nuestros anhelos ante el Padre. and our wants before the Father. Y eso es bueno. And that is good. Y Jesús nos enseña en Mateos capítulo 6, del versículo 9 al 13, And Jesus shows us in Matthew chapter 6, verses 9 to que 13, debemos orar al Padre that we should pray to the Father y presentar nuestras and peticiones. present our petitions. Él está interesado en nuestras He peticiones is interested in our y en petitions nuestros deseos. and in our desires. Pero tiene que llegar un punto en nuestras But vidas there has to become a point in our lives a donde nosotros profundicemos más where we deepen more en nuestra relación con Dios. in our intimacy, in our relationship with God. Y para nosotros poder hacer eso, And for us to be able to do that, tenemos que buscarle diligentemente. we have to seek Him diligently. Cuando estamos orando When we are praying y presentamos nuestras oraciones, and we present our prayers, en otro decir, eso es como buscar la mano y los beneficios de Dios que son buenos. in another saying, it's like looking for the hand and benefits of God, which is good. Pero Dios quiere que haya una transición, un crecimiento en But nosotros, God wants it to be a transition, a growth in us, a donde hay una transición en nosotros solamente buscar la mano
mano y los beneficios de Dios where there's a transition where we don't just look for the benefits of God, a buscar el corazón y la presencia de but we Dios. look for His heart and presence. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Nosotros como los pentecostales que somos, Us as Pentecostals that we a are, nosotros nos encanta estar a donde está el fuego y está el poder. we like to Amen. be where the fire A and the donde power is. está el Amen. poder de Dios, ahí queremos estar. Where the power of God is, there we want to be. Cuando yo le di a mi vida en el 2005, When I gave my life to Christ in 2005, yo quería el don de lengua. I wanted the gift of tongues. Y yo buscaba al Señor y me metía en oración y en ayuno And I would go in prayer and fast porque yo quería ese don. because I wanted that gift. Y los dones de Dios son buenos, And the gifts of God are good. pero Dios me tuvo que dar a entender But God had to help me understand que más importante que los dones that more important than the gifts son los frutos del Espíritu. is the fruits of the Spirit. Y yo pasé por un proceso And I went through a process a donde por más que yo pedía por el don de lengua, where even the more I asked for the gift of tongues, Dios permitió que pasaran años antes de yo recibir el don de God lengua. allowed years to go by before I got that gift. Porque yo lo estaba buscando por el beneficio de ese don. Because I was seeking Him for the benefit of that gift. Dios tuvo que cambiar mi corazón God had to change my heart para yo entender que más importante es el fruto del Espíritu so that I can understand it is more important to have the fruits of the que Spirit los dones del than the Espíritu. gifts of the Spirit. Los dones son irrevocables, iglesia. The gifts are irrevocable, church. Eso es para edificar nuestra vida y edificar al pueblo. It is to edify our church, our lives, and the people. Pero Dios está más interesado en nuestro carácter. But God is more, our character is more important to God. El desarrollar nuestro carácter en Él. Developing our character in Him. En que los frutos sean desarrollados en nosotros, del Espíritu. That the fruit of the Spirit is developed in us. Aunque Dios contestó esta oración, Even though God answered that prayer, me dio a entender it had me to understand. It made de, me Bere, yo understand. necesito que tú me busques, I need you to look for me. no por los beneficios que yo te puedo Not for the dar, benefits that I can give you, pero porque tú me quieres conocer, but because you want to know me. porque tú quieres conocer mi Because you corazón, want to know my heart. porque tú quieres conocer mi Because carácter you want to know my character. y porque tú quieres tener una relación conmigo profunda. And because you want to have a deep relationship with me. Según Bible Hub, According to Bible Hub, la palabra hebrea the Hebrew word buscar for search es darash, is darash, que implica o significa which implies or means una búsqueda continua. a continual search. So, el buscar el rostro de Dios So seeking the face of God no es un evento de un día is not an event of one day o de 2 días. or 2 days. Es una búsqueda continua. It is a constant searching. Todos los días tenemos que estar buscando el rostro Every de day Dios. we need to be seeking the face of God. Es también una indagación, It's also diligent. inquiry, It's also an inquiry de querer conocer a Dios, of being able to know God, wanting to know tener God, curiosidad de nuestro Dios being curious about our God, y conocerlo más and profundamente. know Him deeper. Y en el hebreo también quiere decir una persona diligente, And in Hebrew, it also means a diligent person, una persona persistente, a persistent person, una persona que no se vence. a person that doesn't give up. Hermano, la misma intensidad que Jesucristo, que Dios tuvo por usted y por mí, The same intensity that Jesus had for you and for me, que no se venció, that He did not give up, que siguió tocando la puerta de nuestro that He corazón, kept on knocking on our aun hearts, cuando le negábamos, even when we doubted Him. y no se dio por vencida hasta que no alcanzó. And He didn't give up until He reached us. Esa misma intensidad That same intensity tenemos que tener cuando buscamos al Señor. we have to have when we seek the Lord. La palabra dice en Proverbios 8:17, The word says in Proverbs 8:17, amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. El buscar a Dios requiere un esfuerzo intencional. Seeking God requires an intentional
effort. no es algo pasivo, It is not something passive. implica un deseo sincero de conocerle y alinearlo con su voluntad. It implies a sincere desire to know him and to align to his will. Como aprendimos la semana pasada, Like we learned last week, tenemos que dejar que Dios dirija nuestras vidas. we need to let God direct our lives. Usted quizás se pregunte, Bere, ¿cómo yo hago eso? You might ask, better, how do I do that? Yo todavía quiero cumplir con mis metas. I still want to complete my goals. Pero cuando nosotros nos sometemos y buscamos el rostro de Dios, But when we submit and seek the face of God, hay un cambio en nuestro corazón. there's a change in our heart. Filipenses 2:13 nos dice, Philippians 2:13 says, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. for it is God who does the work in you, both to desire and to work for his good pleasure. So, si usted no tiene el deseo de buscar a Dios, So if you do not have the desire to si seek usted God, todavía quiere cumplir con su propia meta y se le hace difícil someterse a Dios, you still want to complete your own goals and it's hard for you to submit to God, iglesia, tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros. church, we have the Holy Spirit that abides in us. Hemos aprendido que Él es nuestro consolador, He is our counselor. Él es nuestro ayudador. He is our helper. Si le pedimos que nos dé ese deseo y ese anhelo, Él lo hará. If we tell him to give that desire, he will do it. Él pone el querer como el hacer en cada uno de He puts the nosotros. desire to do as to work in each and every one of us. Como dijo el salmista David, Like the psalmist David said Salmo 63, versículo 1. in Psalm 63, verse 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. God, you are my God. I shall be searching for you. My soul thirsts for you, and my flesh yearns for you, in the dry and exhausted land where there is no water. Y el versículo popular que muchos de nosotros conocemos, And Job and the famous verse that we all know in Job 42, versículo 5. 42, verse 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. I have heard of you by the hearing of my ear, but now my eyes see you. Una cosa, iglesia, es aprender acerca de Dios. One thing it is to know about God, Y otra cosa es conocer a Dios. and another thing is to know God. Usted y yo podemos venir a la iglesia You and I can come to church y aprender acerca de Dios and learn about God a través de los servicios, de la prédica, de los grupos pequeños. on behalf of the services, the church, our small groups. Pero conocer a Dios But knowing God significa que tenemos que profundizar en una relación con Dios. means that we need to deepen in a relationship with God. Cuando usted va a conocer a sus amistades o a una pareja, When you're going to get to know a friend or a partner, usted pasa tiempo con esa you persona spend time with that person para poder conocer el carácter de so esa that you can get to know persona. the character of that person. ¿Cuánto más tenemos que hacer eso con nuestro Dios? How much more do we need to do that with our El God? pasar tiempo con Él To spend time with him, para conocerle. to know him. Ahora, ese mismo versículo, la segunda parte, And in that same verse, the second part dice de todo corazón. says, of all my heart. La frase con todo tu corazón The phrase, with all your heart, es importante entenderla it is important to understand. para poder entender qué es lo que Dios está requiriendo de nosotros. To understand what is it that God is requiring of us. Sabemos que el corazón es donde se encuentra nuestra voluntad y emociones. We know that our heart is where our will and emotions are found. Con todo tu corazón significa un compromiso total, With all your heart means a total commitment, sin dejar lugar para la indiferencia without leaving room for indifference o la lealtad dividida. or divided loyalties. Como hablamos la semana pasada, una persona de doble ánimo, Like we spoke last week, a double-minded person. una persona que no sabe si hoy le sirve al Señor o no, Someone who doesn't know if today they serve God and tomorrow no. no tiene estabilidad en su relación Doesn't con have Dios. stability in their relationship with God. Pero cuando nos comprometemos y decidimos But when we are committed and we decide que queremos agradar a Dios, that we want to please God, que le queremos conocer, that we want to know Him, entonces Dios honra ese corazón. then God honors that heart. En Mateos 22, In Matthew 22, del 37 al 38 dice, from 37 and 38, it says, y él le contestó,
And he answered him, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón you shall love the Lord with all your heart, y con toda tu alma and with all your soul, y con toda tu mente. and with all your mind. Este es el grande y primer mandamiento. This is the great and foremost commandment. Iglesia, Dios debe ser nuestra prioridad. Church, God should be our priority. Él debe ser número uno en nuestras He vidas. should be number one in our lives. Que cuando nos levantemos, That when we wake up, que la primera persona que tengamos en nuestra cabeza, en nuestra that the mente, first person that we have in our mind no sea yo, would not be me, sino sea mi Dios. would be my God. Que Él sea la prioridad mía. That he would be my priority. Y déjeme ser honesto, iglesia. And let me be honest, church. Para mí fue difícil For me, it was difficult escribir este bosquejo. to be able to write this sermon. Porque yo decía, Señor, Because I said, Lord, si soy bien transparente y honesta con ustedes, if I'm very transparent and honest with you, yo no he llegado a ese nivel todavía I have not gotten to that level yet. de buscar tu rostro como tú te lo mereces. Of seeking your face the way you deserve it. Yo solamente he estado mucho tiempo en la superficie, A lot of times I've just been in the superficial con mis deberes como creyente, with my duties as a believer, orando, praying, leyendo la Biblia, reading the Bible, asistiendo al templo. attending the temple. Y vuelvo y les repito, todo eso es bueno. And I say again, all of that is good. Pero debe llegar un tiempo en nuestras But vidas there must come a time in our lives a donde nosotros profundicemos en nuestra relación con Dios. where we get deepen in our relationship No nos with God. podemos quedar en la orilla. We cannot stay at the corner, at the Tenemos edge. que nadar hondo en la We presencia de need to Dios. dive deep in the presence of God. Permitámoslos al Señor Let us allow the Lord que sus deseos y sus anhelos, that his desires and longings, que Él pueda descargar that he would be able to discharge them. sus deseos y anhelos en nuestros Of corazones. his desires and longings in our hearts. Vuelvo y les repito, no es fácil, I say it again, it is not easy. pero si nosotros tenemos la disposición But if we have the disposition de buscar al Señor, of seeking the Lord, Dios nos va a honrar. God is going to honor Y us. Dios nos honra de qué manera. And God honors us in what way? No hay mejor regalo There is no greater gift que la presencia de Dios than en the nuestras presence of vidas. God in our lives. No hay nada que se compare en este mundo There is nothing that compares in this world de tener la presencia de Dios en nuestras of vidas. having the presence of God in our lives. Moisés dijo, Moses said, Señor, si tú no vas, Lord, if you don't go, yo no quiero ir. I don't want to go. Y así mismo, iglesia, donde Dios no está, And in yo that no same way, quiero church, estar. where God isn't, I don't want to be. Ahora, gloria a Dios, Glory aleluya. to God. ¿Cuál es el resultado And what is the result de buscar el rostro de of Dios? seeking the face of God? Yo personalmente, I personally, como yo le había testificado la semana pasada, like I testified last yo week, sé la diferencia en en no buscar el rostro de Dios I know the difference between not seeking the face of God y los resultados cuando sí buscamos el rostro de Dios. and the result of when we do seek the face of God. Uno de los resultados One of the results, es un encuentro personal con Dios. it's a personal encounter with Hermano, God. ¿usted sabe cuál es el privilegio? You know what is the privilege? Cuando vemos al pueblo de Israel, When we see the people of Israel, ellos necesitaban un mediador. they needed a mediator. Ellos necesitaban un sacerdote They needed a higher priest para tener acceso al Padre. to be able to have access to the Father. Usted y yo tenemos acceso directamente. You and I have direct access. Cuando Jesucristo murió, When Jesus Christ died, el velo se rompió, the veil was torn, a donde nos da acceso directamente al where Padre. it gives us direct access to the Father. Es un privilegio It is poder a privilege comunicarnos to be able to come con el creador de este mundo, with the creator of this universe, con nuestro Abba Padre, with our Abba Father que cuida de nosotros that takes care of us y quiere una relación íntima con su pueblo. and wants an intimate relationship with his people. En Deuteronomios 4:29 In dice, Deuteronomy 4:29 it says, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios
But from there you will seek the Lord your God, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. and you will find him if you search from him with all your heart and all your soul. Dios inició una relación con usted y conmigo. God started a relationship with you and I. La razón que le amamos The reason why we love him es porque Él nos amó is primero. because he loved us first. Él desea que nosotros ahora, He desires us now. hermano, Él dio el primer paso. He gave the first step. Él no alcanzó. He reached us. Él nos amó estando nosotros en pecado. He loved us being us in sin. Ahora nos toca a nosotros Now it's up to us buscarlo a Él to seek him y llegar a conocerlo a and to Él. get to know him. Un encuentro con Dios trae An encounter with God un brings cambio y una transformación en nuestras a vidas. change and transformation in our lives. Vemos muchos ejemplos en la Biblia We see a lot of examples in the Bible de personas que tuvieron un encuentro con of Dios. people that had an encounter with God. Vemos a Moisés. We see Moses. Moisés nunca fue igual después que se encontró con Dios. Moses was never the same after his encounter with God. Vemos a Jacob, We see Jacob, la famosa historia de que él luchó con el ángel de Jehová the famous story that he struggled with the angel of the Lord hasta que recibió su up bendición. until he received his blessing. Y la presencia de Dios fue tan And grande the presence of God was so big que Jacob nunca fue el mismo. that Jacob was never the same. Y ni siquiera físicamente no caminó igual porque sabemos que quedó cojo. Physical, we know that he did not walk the same because he had a limb. Pero si lo vemos en el mundo But espiritual, if we see it in the spiritual world, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, when we have an encounter with God, no caminamos igual. we do not walk the No same. somos We iguales. are not the same. Porque no es posible tener un encuentro con Dios y seguir igual. Because it is not worth to us to have an encounter with God and stay the same. Pero Dios no es un Dios que hace excepción de personas. But God is not a person who makes an exception of people. Si le buscamos de todo corazón, If we seek him with all of our heart, Él cambiará nuestras vidas. he will change our lives. La disposición está The disposition is en usted y en mí. in you and in me. Cuando vemos personas que Dios usa When we poderosamente, see people that God uses powerfully, vemos el cambio en su vida we see the espiritual. change in their life spiritually. No es porque son los niños lindos de Dios. It's not because they are the beautiful children of Es God. porque son personas que han pagado el precio para conocer a Dios. It is because those are people who paid the price to know God. No podemos vivir de la unción de otra We persona. cannot live off of the anointing of someone Tenemos else. que buscar nuestra propia We unción. need to look for our own Y anointing. la única manera de hacerlo And the only way to do that es pasar tiempo con el Señor. is spending time with the Lord. Hermanos, si hay tentaciones en nuestras If vidas, there's temptation in our lives, si hay pecados en nuestras if there's vidas sin in our life que no hemos podido soltar, that we haven't been able to let go of, tenemos que profundizar en nuestra relación we con need to get Dios. deeper in our relationship Se with lo God. digo por mi experiencia personal. I say it from personal experience. Habían pecados que yo no podía vencer There were sins that I couldn't con mis overcome propias fuerzas. with my own strength. Me arrepentía, I repented. le pedía perdón a Dios, I would ask God for forgiveness. hablaba con los I would pastores speak to the y pastors. volvía y caía en el mismo pecado. And then I would fall into the same sin Pero usted again. sabe por qué? But you want to know why? Porque yo dependía en mis propias fuerzas. Because I was depending on my own Porque strength. yo pensaba que si yo me arrepentía, Because I thought that if I repented, era suficiente para vencer el pecado. it was enough to overcome sin. Pero pude entender But I come to understand que yo tenía que meterme con Dios, that I had to get in with God, leer su palabra, read His Word, pasar tiempo en spend time oración in prayer, para poder vencer el pecado en mi so that vida. I can be able to overcome the sin in my life. So, el primer resultado de buscar el rostro de So the Dios first result of seeking the face of God es un encuentro personal is a personal encounter con el Padre. with the Father. Lo segundo The second thing es una llenura fresca del Espíritu is Santo. a fresh fullness of the Spirit. Hermano, cuando buscamos al Señor, When we seek the Lord, cuando tenemos un encuentro con Dios, when we have an encounter with God, el Espíritu Santo ya vive en nosotros, the Holy Spirit already lives in us. pero hay un derramamiento en nosotros. But there's an outpouring in us. Hay un derramamiento del Espíritu en There's an nuestras outpouring vidas. of the Spirit in our lives. Somos llenos de su poder We are filled with His power para cumplir el propósito de Dios so that we can fulfill the work of God y resistir las tentaciones. and resist the temptation. Para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a So nosotros. that we can be able to do what God has called us to do. Primeramente, globalmente, sabemos que la gran comisión, First, globally, we know the Great Commission, que es ir y predicar
la nuevas, que es la palabra de Dios, which is to go and preach the good news. de que Él vino a salvar al mundo That he came to save the world. y que Él vino a libertar al cautivo. And that he came to set the captives Pero free. para nosotros poder hacer eso con poder, But so that we can be able to do that with power, tenemos que estar llenos del Espíritu we need to be Santo. filled of the Holy Spirit. Y otra vez les repito, para poder resistir las tentaciones, And again, I say, in order to be able to resist the temptation, no podemos con nuestras propias we fuerzas. can't with our own strength. Solamente cuando no, podemos resistir al enemigo cuando estamos llenos del Espíritu We can Santo. only resist the enemy when we are filled with the Spirit. El tercer punto, dijimos de que un encuentro con el Padre, So the third point, first we said an an encounter, encounter with God, una llenura fresca del Espíritu a Santo. fresh fullness of the So, Spirit. estas son las promesas que Dios nos está dando And these are the promises that God is giving cuando us le buscamos. when we seek Him. Él abre nuestros ojos y oídos He espirituales. opens our spiritual eyes and ears. Jeremías 33:3 dice, Jeremiah 33:3 says, clama a mí y yo te responderé call to me and I will answer you, y te revelaré and I will show you cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. great and mighty things that you do not know. En otras palabras, cuando buscamos a Dios, In other words, when we search for God, Él nos enseña cosas profundas, He shows us profound things. trae revelación a nuestras He vidas brings revelation to our life. y nos enseña a entender las cosas profundas And espirituales. He has us understand the deeper things spiritually. A veces cuando leemos la Biblia quizás no entendemos lo que estamos leyendo, Maybe sometimes when we read the Bible, we don't know what we're reading. pero cuando profundizamos en Dios, But when we deepen in God, vemos que el Espíritu Santo we see that the Holy Spirit nos da el discernimiento y la sabiduría gives us a discernment and wisdom para poder entender su palabra. to be able to understand His Hermano, word. y no solamente entenderla, And not just understand it, pero aplicar su palabra. but to apply His word. Iglesia, de nada nos vale It's worth nothing to us escuchar la palabra hearing the word of God y no ponerla en práctica. and not put it to practice. Para ver crecimiento Enable to see growth en nuestras vidas espirituales, in our spiritual lives, tenemos que poner en we práctica need to put into practice la palabra de Dios. the word of God. En estos 21 días de ayuno, In these 21 days of fast, acuérdese que estamos buscando remember that we are seeking el profundizar con Dios. the deepening with God. Para poder hacer esto, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. And in order to do this, we need to put in practice what we have already Y learned. le garantizo And I guarantee que you ustedes y yo that you and I veremos el cambio en nuestras will vidas. see the change in our lives. Lo último es, el The- último punto, The last point is es que Él suple nuestras necesidades y cuida de nosotros. that He meets our needs and takes care of us. Mateo 6, Matthew 6, del 31 al 33 nos dice, from verses 31 to 33, it says, por tanto, therefore, no se preocupen diciendo qué comeréis o qué beberéis o qué nos vestiremos. do not worry then, saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. But seek first the kingdom and righteousness, and all these things will be provided to you. Iglesia, cuando ponemos el reino de Dios primero, Church, when we put the kingdom of God first, cuando Dios es nuestra prioridad, when God is our priority, Dios cuida de nosotros. God takes care of us. Dios es nuestro proveedor. God is our provider. Él dice en la primera parte, no se preocupen de si no tienen que comer, que vestir o beber. He says in the first part, do not worry if you don't know what to wear, what to eat, or what to drink. En otras palabras, no nos preocupemos por las cosas, iglesia, que no tenemos. In other words, do not worry about the things that you don't have. Que Dios es nuestro proveedor. That God is our provider. Que si nosotros dependemos de That Él, if we depend on Him, Él nos cuidará a nosotros. He will take care of us. Y Él va a suplir nuestras And necesidades. He will fulfill our needs. Y para concluir, And to conclude,
Si queremos experimentar if we want to experience un avivamiento personal, a personal revival, si queremos experimentar un derramamiento del Espíritu if we Santo want to experience an outpouring of the Holy Spirit que encienda nuestros corazones por Jesús that entices our hearts for Jesus y nos haga vivir de acuerdo con a su voluntad y su palabra, and makes us live according to His will and His word, entonces debemos humillarnos then let us humble ourselves y no solo orar, and not just pray, pero también buscar el rostro de Dios. but also seek the face of God.